Buenos días todavía. Dios bendiga a gusto poderlos acompañar y le agradezco la invitación nuevamente poder estar con cada uno de los presentes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Quisiera que pudiésemos hacer una oración. Nos pongamos en las manos de Dios, porque cuando abrimos la palabra, el entenderla, el comprenderla, tiene que venir de parte de Dios en cada corazón, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a tu desarrollo espiritual que tú tengas. Y eso solamente lo puede hacer el Señor, solamente por medio del Espíritu Santo. Querido Padre, queremos nuevamente ponernos en tus manos, así como has estado desde el inicio de la reunión, Señor, así como nos has acompañado cada domingo, Señor, y no nos has dejado. Padre, ahora queremos pedirte que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor, que nos guíes, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Pedimos la asistencia de tu bendito Espíritu, pedimos tu ayuda. Una palabra para cada uno de nosotros, una palabra para mí, una palabra para cada uno de los que estamos. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, y te damos gracias. Amén. Quisiera que me pudieras acompañar al libro de Isaías, capítulo 5, versículo número 1. Es un pasaje algo conocido. Vamos a estar comenzando con este texto. Libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo número 1. Dice así la palabra de Dios. Inspirado por el Espíritu Santo, el profeta comienza a entonarnos o a escribir un cantar. Y dice de la siguiente manera: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Comienza el relato: ahora cantaré por mi amado el cantar. Está diciendo el profeta Isaías: voy a hablar en nombre de Dios. Por medio de un cántico voy a expresar lo que hay en el corazón de Dios. A veces es interesante entender que para nosotros debería de ser de mucha importancia lo que Dios tiene en su corazón. Entendemos la voluntad de Dios está expresada en las Escrituras. Pero a veces es bueno pensar: ¿y qué Dios piensa de mí? ¿Qué piensa de cada uno de nosotros? Si hoy Dios pudiese decir una palabra de cómo ve nuestra vida, ¿qué sería aquello que Él diría? ¿Cómo la calificaría? ¿Qué virtudes hallaría? ¿O qué deficiencias también podría encontrar en nosotros? Porque al final de cuentas en eso se resume todo. Yo puedo ir a la Biblia y puedo encontrar muchas promesas, pero también es importante lo que Dios piensa. Y lo que está haciendo el salmista, en este caso Isaías, el profeta, es hablar en nombre de Dios. Y comienza a relatarnos una historia de una viña en una ladera. Algo que nosotros podemos de alguna manera entender. Para la gente de ese tiempo era aún más entendible, puesto que el sembrar y el recoger era una actitud para ellos cotidiana. Para muchos de ellos era el día a día. Es como si hoy nos hablara acerca de, por así decirlo, ¿no? Si fuera en el lenguaje actual, que nos hablara acerca del transporte público, que nos comenzara a hablar por medio de una parábola, ¿no? Del trabajo donde estamos desempeñando nuestras labores o de nuestro médico, ¿no? Así eran aquellos tiempos. Y comienza a contarnos la historia de una viña que estaba en una ladera fértil. De por sí la característica que ya tiene al inicio es notorio, ¿no? Porque cualquiera de nosotros podemos tener una viña si estamos en una tierra algo caliente,
o un plantío o un huerto. Pero decir que tenemos un huerto en una tierra que es sumamente productiva, no cualquiera. Una tierra que es garantizado que va a dar fruto. Pero sin embargo nos comienza a contar todo el trabajo que hizo el dueño de esta viña. Dice que la había puesto en una ladera fértil. Primero se había preocupado en que tuviera los nutrimentos, que pudiese dar buen fruto, que sea de la mejor calidad la tierra. Porque a veces nos ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, a veces hemos llegado a sembrar nuestro terrenito, ¿no? Pero la semilla a veces no es tan buena, ¿no? Salen los tomatitos de todos chiquitos, o salen los frijoles de todos secos, sin vida, ¿no? En ocasiones. Pero este hombre no, este amado que menciona el profeta, se había preocupado porque la tierra fuera buena tierra. Y dice que además de eso, dice, la había cercado y despedregado. O sea, se había preocupado de que no hubiera piedras, de que los animales no pudiesen entrar. Y había edificado, dice, despedregado y plantado de vides escogidas. Todo esto tiene un simbolismo, lo vamos a ir viendo cuando vayamos avanzando. Y había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un año. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué contradicción, no crees? La mejor tierra, la mejor semilla, el mejor cuidado, la atención necesaria, y cuando se recibe el fruto, es un fruto completamente distinto. Un fruto extraño. Un fruto que ni aún nosotros como hombres aceptaríamos de un terreno al cual hemos invertido tanto, ¿verdad? Porque a veces como hombres podemos llegar a pues, aunque sea esto, ¿no? Aunque sea medio poquito. Pero a veces cuando son uvas silvestres, uvas agrias, nosotros estamos dispuestos a aceptar ese fruto. Ahora pensemos que este cantar no está diciendo dicho de parte del hombre. Sí, un hombre, en nombre de Dios lo está diciendo, pero el dueño de la viña era Dios. Esperando yo, deseando, anhelando. El deseo de Dios, el deseo del dueño de esta viña era recoger los mejores frutos. Pero en lugar de dar buen fruto, dio uvas silvestres, uvas agrias, uvas incomibles, o frutos que no eran para ningún tipo de utilidad. Esto tiene mucho que ver con nosotros, querido hermano. Y la verdad es que al momento de tocar ese tema no es como una forma de querer condenar a nadie, sino que meditemos, que analicemos qué frutos está recogiendo Dios de nuestra vida. ¿Son los frutos que Dios quiere? Fíjate que una vez estando en la capital de Oaxaca, del estado de Oaxaca, una vez iba a visitar a una familia. Y la señora de la casa me comentaba, me platicaba y me decía, hermano, ¿qué cree? Yo tenía un terreno que daba buenas cosechas. Y tenía por ahí un arbolito, no me acuerdo si era de capulines o de qué era. Y por más que le había plantado en el lugar correcto y le había cercado la tierra y le había dado fertilizantes y todo, y lo regaba, siempre lo cuidaba, no quería dar fruto. Ya era tiempo, ya había pasado 2 años de que me debería haber dado fruto y no daba. Dice, pues me desesperé. Y lo que hice, dice, agarré el machete, me acerqué a su tronco, dice, y se lo hice sentir. Le dije, mira arbolito, si no das buen fruto, esto es lo que te va a pasar. Dice, ¿qué crees, hermano? Al siguiente año un montón de frutos. Dice. Parecía que no entendía los arbolitos, ¿no? Pero muchas veces he escuchado esa práctica que en muchos lugares tienen, no es la única vez. ¿Sabes algo?
A veces Dios también tiene que hacer eso con nosotros. Tiene que decir, mira, te he dado muchas cosas. Estoy esperando de ti. ¿Qué fruto me estás dando? ¿No ves que Dios quiere acordarnos? Pero a veces tiene que recordarnos que ya va a llegar un tiempo en el cual se tiene que recoger la cosecha. Tiene que recordarnos que va a llegar un momento en el cual, como aquella higuera, el Señor Jesús se va a acercar y va a abrir unas ramas y va a buscar un fruto. Y lo que menos Dios quiere es como la higuera, ¿no? Nunca más de ti nacerá. Lo que menos quiere Dios es aplicar un castigo. Por eso nos llama la atención. Y a veces como si Dios pusiese el machete, ¿no? En nuestro ojito, ¿no? Para recordarnos nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo. Qué importante, hermanos, es que podamos entender lo que Dios nos está diciendo. Vamos a hacer un pequeño recuento de las cosas que Dios nos ha dado. Porque aparte de las cosas personales que Dios te ha bendecido, porque estoy seguro que Dios te ha bendecido de manera personal, Dios te ha dado una cobija, no tienes frío ahorita, te ha dado un techo, te ha dado alimento, un trabajo. Cuando hace demasiado frío, tienes un lugar donde esconderte y guarecerte. Cuando está chispeando, tienes un lugar donde no te mueves. Y puedes ponerte ese cobertor calentito a la hora de dormir. Todo eso es bendición. El hecho de tener una camita, de tener un cuartito, a lo mejor tienes un gran cuarto, ¿no? Dependiendo de las posibilidades. Todo eso es bendición de Dios. El hecho de poder tener una chamarra o un suéter de color que a ti te gusta, es bendición de Dios. El hecho de tener algo que comer en la mañana, de almorzar y de cenar, cada vez que te sientas a la mesa, es una bendición de Dios. Y el ver alrededor de esa mesa tu familia es una bendición de Dios. Y así podemos irnos y enumerar y enumerar y enumerar. Pero el día de hoy quisiera que nos centráramos en lo que Dios nos ha dado como iglesia de Cristo. Porque aquí nos viene relatando. Tenía una viña en una ladera fértil. Dios nos ha puesto en un lugar donde no te ven con cara de pesos. Te ha puesto en un lugar donde no están viendo qué auto traes para ver si te hacen miembro o no te hacen miembro. No te ha puesto en un lugar donde están esperando que tú vendas tus terrenos y los traigas y los traigas a la iglesia. ¿Por qué no? No estás en un lugar donde las personas que puedan pasar a predicar ni siquiera oren, ¿no? No se preocupan en orar, en ayunar. Es todo un trabajo para hacer este lugar, amigo, hermano, hermana. Primeramente tienes que guardar tu vida conforme a la voluntad de Dios. Debes de perseverar. Y además de eso, debes estudiar la palabra, debes orar y debes ayunar. Preguntarle a Dios cuál es tu voluntad, Señor, para las personas a las cuales tú amas, Señor. Es todo un trabajo. No voy aquí a levantar a nadie, simplemente, hermano, Dios te ha dado bendición. Te ha dado en una ladera fértil, te ha puesto, te ha dado esa oportunidad, te ha dado ese privilegio. ¿Qué más dice? Versículo 2, la había cercado. La figura del cerco habla de la doctrina. El cerco es aquello que limita, que no te salgas y evita que personas con malas intenciones o animales peligrosos puedan entrar. El hermano no invita a cualquiera que viene aquí a querer predicar. No invita a cualquiera que tiene muchos likes ahí en el Facebook o en el YouTube. Los hermanos tienen cuidado de quién va a venir a predicar. Porque debe ser conforme a la doctrina de Cristo. Conforme a la palabra de Dios. Y los hermanos aquí no están cerrados. Si tú tienes una opinión diferente, puedes platicar. Puedes exponer tu punto de vista. Y se puede llevar a un punto. No es como aquellas sectas, ¿no? Donde el líder dice y todo es como él dice y no puedes replicar ni puedes pensar diferente, porque si piensas diferente ya estás mal, ¿no? La buena doctrina nos es un límite, nos es una protección para nosotros. Aquí no vas a escuchar que
dependiendo del dinero que tengas, eres más aceptado por Dios, no, sino conforme a lo que está en la palabra. Dice que la habéis cercado y despedregado. A veces no es cómodo el despedregar. Podría ser símbolo de marcar aquellos puntos que desagradan a Dios y que hay que quitarlos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estorban. Si tú dejas piedras en medio del terreno donde quieres sembrar, va a estorbar, va a apretar la tierra, va a ser menos productiva o se va a volver hasta inútil. Una tierra que quieres sembrar y que quieres que dé mucho fruto, tienes que pasar el arado y sacar todas aquellas cosas que están ahí. Tienes que pasar la yunta para que afloje la tierra y es todo movimiento de tierra. Y a veces así es, hermano. A veces no es cómodo que nos digan que Dios no le agrada que mentamos, ¿no? A veces no es agradable que nos digan, es que debes de perdonar, hermano. Es que debes quitar ese mal carácter, hermano. Es que debes entregarte a Cristo. No es cómodo, pero es necesario, porque eso te va a estorbar en tu desarrollo espiritual. Te va a limitar, te va a excluir dependiendo de la situación en la cual te encuentres. Dios ha permitido por medio de su palabra se puede exponer la palabra de Dios y sea despedregado tu corazón. Porque déjame decirte algo, desde el momento en que se lee la palabra de Dios y tú sabes que a Dios no le agrada, eso queda como marcado en tu conciencia y jamás vas a volver a mentir con la misma comunidad. Porque la palabra de Dios ya ha golpeado tu conciencia, porque la palabra de Dios ya ha dejado un sello, porque la palabra de Dios ya ha dejado una marca en esa conciencia. Y no vas a ser el mismo. Y a lo mejor si alguien se atreve a mentir, ya no va a mentir igual que antes. Va a estar incómodo, se va a sentir condenado, ¿no? Dice que la despedregó y plantado de vides escogidas. Somos lo que dejamos entrar en nuestra vida. Si dejamos entrar un evangelio rebajado o un evangelio ligero, eso es lo que vamos a hacer. Pero si el evangelio que hemos escuchado es el evangelio que viene en la palabra de Dios, vamos a ser llevados a una entrega y a un encuentro con el Señor Jesús. Tiene que ser la palabra, tiene que ser el evangelio, tiene que ser conforme a lo que está en las escrituras, tiene que ser la buena semilla. Si tú estás escuchando a otros predicadores y ni siquiera sabes quiénes son porque los encuentras en el YouTube, tienes que tener cuidado porque posiblemente te puedan estar poniendo una mala semilla y tú ni siquiera te estés dando cuenta. La Biblia nos lleva a tener discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El más sencillo, el más básico discernimiento que la Biblia nos pide es entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Si tú quieres tener otro tipo de discernimiento que la Biblia también lo menciona, comienza por el inicio, comienza por lo más bajo, por medio de lo más sencillo, desde lo más sencillo, desde lo más elemental. Y de ahí se va a ir desarrollando tu discernimiento. Y en el momento en que tú escuches a alguien que no está predicando la palabra de Dios, tú la podrás oír y decir, está planteando algo que no va conforme a las escrituras. Porque ¿cuántas personas siguen a grandes predicadores que están en YouTube? Por ello, hay un caso, no sé si lo has escuchado, lo he comentado, pero en una ocasión anterior, un hombre llamado Kashmina, que por ahí se inventó un texto bíblico. Nadie dijo nada, nadie habló. Y muchas personas siguen siguiéndolo, y muchas personas lo dan por un buen caso. Por ahí hay otros predicadores que solamente predican dinero, ¿no? Pero dicen tener poder entre comillas. Como ahí está Guillermo Maldonado. Puro dinero el Señor. Dice tener mucha unción. No sé de quién sea la unción, pero no es probable que sea malo, porque él no tiene los frutos de Dios. Pero muchas personas lo siguen. No sé si tú has sido juicioso en lo que has estado escuchando a través de las redes sociales. Debes ser muy juicioso. Por eso debemos seguir estudiando la palabra, para que no seamos engañados. Recuerda, Cristo dijo, mirad bien, no os engañen. Mirad que no os engañen. Y estaba hablando de las señales de los últimos tiempos. ¿Cuánto cuidado
Debemos tener que la palabra de Dios sea la que sea sembrada en nuestro corazón. Si es la palabra de Dios, no tenemos nada que replicar. Pero si no es la palabra de Dios, no tenemos ni siquiera por qué escucharla. Y había edificado en medio de ella una torre. La vigilancia. A veces nos queremos esconder, ¿verdad? Cuando no nos portamos bien. Queremos que no nos hable el pastor o el hermano. Y a veces cuando no hemos hecho bien las cosas, se nos acerca al hermano como que, ay, creo que ya sabe lo que pasó allí, que hice o no hice, y te sientes culpable. Y a veces el hermano más llega a saludarte. Pero eso habla de que Dios habla por ti, para que tengas una vigilancia. Porque a veces es necesario. Aunque no nos gusta, necesitamos quien nos vigile. Necesitamos quien esté al cuidado nuestro. Un hermano, tu propio esposo, tu propia esposa que esté al cuidado de ti, unos otros cuidado de otros. Pero que haya esa vigilancia por amor. No para andar buscando el camello, ¿no? No para estar buscando el mosquito, no para estar buscando, sino por amor. Que podamos seguirnos amando como hasta el día de hoy. Dice que había edificado una torre en medio de ella. Y había también en ella un lagar. El lagar habla de producción. Habla de aquel lugar donde las uvas llegaban a ser pisadas. Y también es símbolo de la vida de oración del Espíritu Santo. Qué importante es, hermano, que valoremos el lugar que Dios nos ha dado y donde somos llevados a oración y donde somos llevados a compartir las buenas nuevas con aquellos que no la han escuchado. Porque hay seguramente personas al lado tuyo, en tu trabajo, en tu casa, en tu colonia, personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Todo lo que has aprendido, o lo mucho o lo poco que hayas entendido, debe ser puesto en práctica. Debes llevar y hablar la palabra de Dios con aquellos que no lo escuchan, con aquellos que no conocen a Dios. Habrá personas que no te hagan caso, pero habrá siempre una persona que te tiene que escuchar. Y qué hermoso es que cuando después de muchas veces que no te han escuchado, aparece una que sí te escucha la palabra de Dios. Qué importante es ir por esas pocas personas que quieren escuchar la palabra de Dios. Y esperaba que diese uvas, y yo así de establecer así. Y a lo mejor cuando hemos estudiado, hemos leído este texto, a lo mejor como que nos quedamos hasta ahí. Dios quiere que dé buenos frutos. Está bien, correcto. Pero ¿cuáles son esos frutos que Dios espera de nosotros? A veces tenemos que ir un poco más allá en las Escrituras y entender lo que nos está diciendo. Y cuando surgen dudas por leer la palabra de Dios, es excelente, porque eso te va a llevar a investigar más. Hace algún tiempo estaba platicando con una joven ya hace algunos años, después de una reunión, y ella me expresaba con lágrimas en los ojos, me decía, hermano, llevo mucho tiempo buscando a Dios, y siempre es como un ciclo. Vengo, escucho la palabra, me quebranta, lloro, me comprometo con Dios, pero en medio de la semana, lunes, martes, comienza a bajar mi búsqueda de Dios, el viernes comienzo a caer en cosas malas, viernes, sábado. El domingo otra vez Dios me vuelve a hablar y otra vez vuelvo a comenzar a decir. Yo cuando lo escuchaba, yo decía dentro de mí, ¿cuál será lo que le esté pasando? ¿Cuál será su problema? ¿Por qué vive en ese ciclo? Y vuelve a comenzar y nunca sale de ese ciclo. Una de las primeras cosas que uno tiene que preguntar en esos casos es, ¿qué tanto estás orando? ¿Qué tanto estás leyendo? Al preguntarle, igual, su búsqueda de Dios es igual y constante. Yo le pregunté, oye, ¿ya te has arrepentido? Y yo me decía, sí. ¿Y de qué te has arrepentido? ¿Sabes identificar los pecados? Hermano, no lo tengo claro. Había un enorme hueco ahí. ¿Cómo te vas a arrepentir de lo que no sabes, de qué te debes arrepentir? Y es ahí donde debemos ir a arrojar luz en la palabra de Dios.
es ahí donde debemos ir y ser específicos. Porque a veces solamente nos quedamos con la derrota, ¿no? Y no puedo, y no se puede. Y ya lo generalizamos y damos por hecho que no se puede o que no vas a poder. Pero hay que ser más específicos. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué me estoy equivocando? ¿En qué estoy fallando? ¿Por qué sí estoy acertando, no? Hay que ir y ser un poquito más, en el buen sentido, ser más profesionales de nuestra fe. O sea, ir a la palabra de Dios y ser más concisos, ser más específicos. Y por ejemplo, aquí dice que esperaba buenos frutos y no los dio. ¿Tú te has preguntado cuáles son esos buenos frutos que Dios está esperando de ti? Es muy importante porque ¿cómo vamos a buscar esos frutos? ¿Cómo voy a evaluar mi propia vida si no sé los frutos que Dios está esperando de mí? Habrá personas que piensen que buenos frutos es tener buenos sentimientos, ¿no? A lo mejor el decir aleluya en la reunión, o a lo mejor el tener mi Biblia los domingos, eso ya es un buen fruto. En cierto sentido podría ser un buen fruto, pero no son específicamente los que Dios está pidiendo de ti y de mí. ¿Qué es un fruto? Además, podríamos preguntarnos. ¿Cómo lo podemos determinar? ¿Cómo lo podemos entender? Un fruto podemos entender como aquella respuesta que va a haber de parte tuya al escuchar la palabra de Dios. Tú vienes y escuchas la palabra de Dios, queda en tu mente, queda en tu corazón. ¿Qué es lo que va a producir después en ti, en medio de la semana? ¿Va a producir en ti el enorgullecerte de que tienes más conocimiento o simplemente va a pasar y no va a pasar nada? ¿O va a haber en ti una preocupación por ponerla en práctica? Y a lo mejor en la semana vas a decir, es que Dios me habló esta semana, que debo de tener cuidado con lo que hablo, mis palabras, mis reacciones. Y a lo mejor eso te lleva a tener más cuidado, cómo reaccionas, cómo respondes a tu esposo o a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a los maestros de tus hijos, cómo tratas a tus familiares, o a menos a aquellas personas que son conflictivas, ¿no? Ahí la palabra ya está produciendo un fruto, porque tiene una respuesta correcta a la palabra de Dios. Pero ¿qué sería un fruto agrio? Como aquí la palabra de Dios dice. Tú te vas y en lugar de tener temor de Dios, sigues haciendo lo mismo que antes. Y tu vida no ha mostrado cambio. Sigues fallando los mismos puntos que has estado fallando siempre. Y llegas y levantas la voz y a lo mejor hasta humillas. No tienes temor de tu Dios que te dijo que debías tener cuidado con lo que estás hablando, porque el domingo se habló de eso, porque la Biblia te habló de eso, porque tú leíste en la Biblia que debes tener cuidado con nuestra boca, con lo que decimos. Y sí habrá ocasiones en las cuales, aún sabiendo, puedes llegar a fallar. Pero aún en esos casos podrás encontrar el camino de regreso. ¿Pero qué frutos está produciendo tu vida? ¿Frutos agrios? Qué horrible sería pensar, yo no conozco a nadie de aquí, no estoy hablando porque sí, es necesario hablarlo, pero ¿cuántos casos he escuchado a través de los años de personas que profesan una fe, que hasta participan en algún ministerio, y en sus casas son lo peor? Son lo peor. Digo, no conozco a nadie de aquí, no conozco sus vidas, pero muchos casos han pasado como esos. Es el más santo en la iglesia, pero en la casa es el más conocido por ser un enojón, un amargado o la persona más chismosa que puede existir. Recuerdo el caso de una mujer hace muchos años, cuando se dio, tenía como unos 10, 12 años, en una iglesia evangélica. La gran hermana, entre comillas, vamos a poner así, la gran hermana profetiza, ¿no? Tú la veías los domingos, cómo llegaba temprano y oraba. Era de las que se pasaban al altar y ahí estaban orando, llorando. Y a veces se levantaba y profetizaba, ¿no? Ah, tú eres mi siervo. Ah, yo te voy a cuidar.
Ah, pero en casa, ¿cómo era conocida? ¿Cómo era conocida por sus vecinas? Muy chismosa. Muy chismosa. Muy argüendera. ¿Sabes otro problema que tenía esta señora? Cuando era su amigo o su amiga de ella, le profetizaba bien. Pero cuando le decías algo que estaba haciendo mal, le profetizaba juicio. Dios te va a juzgar, Dios te va a... Hermanos, si no está pasando eso, hay que tener mucho cuidado, que nunca pase eso. Porque es de muy mal testimonio. Si estamos fallando, arreglemos las cosas. Entendemos el camino. Busquemos a Dios. Busquemos la fruta de Dios. Y si las cosas están dando fruto, hay que seguir dando fruto. Hay que seguir buscando a Dios. No podemos perdernos. Tenemos que seguir esta caminata. Tenemos que seguir hasta llegar hasta el final. Tenemos que llegar a la meta de Dios. Hay que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Hay que seguir adelante. El fruto es la reacción que tú tienes o lo que se produce en tu vida después de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante el fruto? Fíjate, el fruto es importante porque revela tu vida. Una de dos, o revela el tipo de semilla que está siendo sembrada en ti, o revela el tipo de corazón o de tierra que eres. Puede haber una persona que pueda estar escuchando la mejor semilla. Ahí está Judas, ¿no? El discípulo que se perdió. No había predicador mejor que el Señor Jesús. Y aún así, él se fue por el camino incorrecto. Ahí estaba Salomón con toda su sabiduría, pero se desvió del camino. Qué importante es entender que debemos escuchar la buena semilla y que además nuestro corazón debe ser correcto. Y si de alguna manera no estás satisfecho con tu corazón, busca a Dios. Dios te ayuda a tener un buen corazón para que Dios enderece ese corazón. Dios te ayude a distinguir entre la buena semilla y la mala semilla. ¿Sabes algo? Lo que eres, en realidad, fuera de caretas y fuera de apariencias, revela qué tipo de corazón tienes. ¿Qué tanto has avanzado delante de Dios? Déjame decirte algo. No solamente debemos de cuidarnos de un buen evangelio, debemos cuidarnos de escuchar un buen evangelio, perdón, sino también de la influencia que tienen las redes sociales y el internet, la televisión. Porque luego dices, yo escucho en un buen lugar la palabra de Dios, pero diario dejas que la televisión siembre tu corazón. ¿Qué es lo que vas a encontrar en las noticias? ¿Vas a encontrar cómo amar a Dios y cómo buscarle? ¿Verdad que no? ¿Vas a encontrar cómo ser más santo? Pues no. ¿De perdida vas a buscar cómo perdonar? No. Venganzas, enojos, iras, pleitos, traiciones, adulterios, fornicación, violación, homicidio, revanchas, superficialismo. ¿Qué más puedes encontrar en la televisión? ¿Quieres que todo eso forme parte de tu corazón? ¿Quieres que eso sea sembrado en tu corazón? Y por eso luego te sea tan común. Créeme que a veces como seres humanos reproducimos a veces lo que vemos en la tele. Definitivamente sí. ¿Te parece normal que haya traición? ¿Te parece normal que haya ciertos valores del mundo en tu vida? Las redes sociales no. Van minando los valores que hay en tu corazón. ¿Qué rato eres conmigo? ¿Qué rato sigue los parámetros de este? Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo capítulo 7, versículo número 16. Vamos a leer este principio tan importante en la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo número 16.
Dice así la palabra de Dios, Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Un principio inamovible. Podemos confundirnos en medio de la multitud, aparentando tener nuestra forma de ser cristiano, ¿verdad que sí? Podemos revolvernos en medio de una iglesia y aparentar que somos cristianos, podemos hacerlo. Podemos vestirnos como los cristianos, podemos traer nuestra Biblia como los cristianos, podemos hacer profesión de fe y orar como hacen los cristianos. Pero Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis. Aquí está hablando de los falsos profetas, pero también es aplicable a cada vida. Mira el fruto que da cada vida y te darás cuenta si esa persona verdaderamente tiene el temor de Dios. Mira el fruto, mira cómo vive, mira cómo reacciona en los momentos difíciles, mira cómo reacciona cuando tiene que amar a su hermano. Ve esas reacciones y tú te darás cuenta con quién estás tratando. Ahora mírate a ti mismo, mírate a ti mismo. ¿Quién eres realmente? Por sus frutos los conoceré. No hay personas que cuando acercan a algún hermano, a algún pastor, responden todo correcto, conforme a las preguntas que les hacen, todo correcto. Pero su testimonio es completamente diferente. Por sus frutos los conoceré. Y comienza a preguntar Jesús, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Será posible que los espinos den buenos frutos? No, son espinos. Esa es su naturaleza. ¿O higos de los abrojos? ¿Un higo puede dar espinas? No, no es su naturaleza. ¿Qué frutos damos? ¿Qué frutos das cuando alguien te ofende? ¿Qué frutos das cuando tienes que escuchar y ser humilde en alguna discusión? ¿Qué frutos das cuando tienes que dar tu vida por tu hermano o hacer algo para el hermano? ¿Qué frutos das cuando hay una diferencia de opinión con tus hermanos? ¿Eres de aquellos que dicen yo tengo la razón y nada más? ¿O eres aquellos que están dispuestos a escuchar a su hermano? ¿Qué frutos estamos dando? Pero ahora vamos a ser un poquito más específicos, hermanos, porque eso es lo que estamos comentando, ¿verdad? ¿Qué frutos Dios específicamente espera de nosotros? Tú podrás ir revisando en tu vida si has dado ese fruto. Vamos a ver qué está. Lucas capítulo 3, versículo número 8. Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo número 8. Es un texto que conocemos, pero hay que estudiarlo a la luz de lo que estamos estudiando el día de hoy. Lucas capítulo 3, versículo número 8. Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo que Juan el Bautista le estaba diciendo a esta generación era algo muy fuerte. Estaba diciendo básicamente, mira, si tú consideras que por ser un número más en el pueblo de Dios ya por eso estás bien, no. Por estar en medio de una congregación de las personas que están siendo tomadas por pueblo de Dios ya están haciendo lo correcto, no es suficiente. Es bueno, pero no es suficiente. Dios está esperando de ti que haya frutos dignos de arrepentimiento. La palabra de Dios dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Tú has dado esos frutos? ¿Tú ya te arrepentiste? ¿Tú ya tomaste ese camino?
¿Ya tomaste ese camino? Pues no sé si está funcionando el de ahí. Es importante aquí hacer notar lo siguiente. Cuando hablamos de los frutos dignos de arrepentimiento, no solamente está hablando de una acción o de un evento que quedó en el pasado. Recordar y decir, yo hace muchos años yo me arrepentí y comencé a buscar a Dios. Y ya quedó como algo en el pasado. Ya quedó como algo en años atrás. Hace muchos años yo pasé al altar. Hace muchos años yo me puse de rodillas y le pedí a Dios que me perdonara. Como paso está muy bien. El hecho de humillarse delante de Dios y de pedirle a Dios su ayuda y reconocer que hemos hecho mal está correcto. Es bueno, es necesario. Pero después de ese día, ¿qué hubo en tu vida? Después de ese día, ¿cuál fue el récord de tu estilo de vida? ¿Realmente abandonaste la vida pasada? ¿Realmente dejaste los pecados que a Dios les agradaba? ¿Realmente dejaste aquellas cosas que estaban minando tu vida y la vida de tu matrimonio y de tu familia? Porque de nada serviría que yo hiciera profesión y pasara al altar y le pidiera a Dios perdón si vuelvo a regresar a mi vida como antes. O si en un momento dado sí lo dejé el tiempo atrás, pero el día de hoy ya no estoy viviendo de acuerdo a ese arrepentimiento. A lo mejor solamente quedó como un bonito momento de gloria y de que Dios nos visitó y yo me arrepentí, pero el día de hoy ya no soy nada de lo que era antes. Qué importante es que hagamos un recuento de todo lo que he sido y de lo que soy el día de hoy. Realmente mi vida vive en ese arrepentimiento que un día profesé delante de Dios. Realmente abandoné las mentiras, realmente el día de hoy sigo sin mentir, realmente abandoné los odios y los rencores y el día de hoy he perdonado a las personas que incluso me han hecho mal. He sido una persona que he dejado de decir malas palabras y el día de hoy cuido que hasta en lo más mínimo no vaya a salir una palabra deshonesta de mi boca. O a lo mejor se quedó en el pasado como un bonito recuerdo de que yo me entregué a Dios, pero el día de hoy ya no lo estoy haciendo así. El profeta Juan les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Que tu vida refleje dignamente ese arrepentimiento que has profesado. Y no comienza a decir dentro de tu corazón, Abraham tenemos por padre. En nuestro caso podríamos decir, es que yo pertenezco a la iglesia de Pachuca. Es que yo tengo un ministerio, podríamos decir. No comencemos por ahí. Primero veamos los frutos que estamos dando delante de Dios. Veamos el versículo número 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, así como hablábamos al inicio, ¿no? ¿Recuerdas que lo platicábamos? Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ahí no está diciendo, mira, si tienes credencial de una iglesia, no hay problema. Ahí no está diciendo, mira, si tú haces tal cosa, tienes tal ministerio, no hay problema. Simplemente se basa ahí. ¿Estás dando buenos frutos o no los estamos dando? Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Es digno de ser reprendido por el Señor. Versículo número 10, vamos a ver la aplicación, cómo lo aplica en este caso Juan el Bautista. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Vamos a hacer una pregunta que algunos de nosotros podríamos hacernos, ¿no? Si Dios quiere que yo viva en ese arrepentimiento, ¿qué es a lo que se refiere? Y respondiendo, les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan el Bautista?
Deja de hacer lo malo. Pero no solamente te quedes dejando de hacer lo malo. Comienza a hacer lo bueno, porque eso es el arrepentimiento. Antes mentías, ahora buscas decir siempre nada. Antes guardabas rencor en tu corazón, ahora no solamente perdonas, sino buscas ayudar a aquellos que te han hecho daño. Qué difícil es eso, ¿verdad? Qué difícil es ayudar a aquellos que te han lastimado. Qué difícil es, lejos de guardarles un rencor, comenzar a orar por ellos, de decirles, Señor, ayúdalos porque no te conocen. Ten piedad de su vida, Señor. Ayúdalos a que te conozcan. No, si me quieres usar a mí, ayúdame. ¿Tienes con qué comer? Comparte. A lo mejor antes eras avaro, a lo mejor antes buscabas solamente lo que a ti te convenía, buscabas solamente la parte tuya. Ahora la palabra de Dios dice, no solamente dejes de ser avaro, sino comparte lo que tienes. ¿Ves a un hermano que está pasando por un mal momento? En ninguna manera estamos aquí incentivando a ayudar a una persona que es loca. En ningún momento estamos aquí incentivando a que se ayude a una persona que no quiere esforzarse. Pero evidentemente te vas a encontrar con un hermano que esté pasando por una enfermedad. Te vas a enfrentar o vas a encontrar a alguien que a lo mejor esté pasando hambre. A lo mejor no tenga la ropa suficiente que haya en ti el poder compartir. El que tenga 2 túnicas, también la que no tenga. Dios te ha provisto, ¿qué clase falta? Haz lo contrario a lo que hacías antes. A los publicanos les decía, deja la corrupción. Haz lo que es correcto. ¿Eres funcionario público? Deja de recibir mochadas. Haz lo que es agradable a los ojos de Dios y solamente cobra lo que tienes que cobrar. Por lo que el gobierno te pide que hagas, solamente conténtate con tu salario. Qué importante, hermanos, es que podamos. Ahora pregúntate a ti mismo, el día de hoy es el fruto de tu vida. ¿Realmente estás viviendo en ese arrepentimiento? El día de hoy lo hago. Una de las partes más difíciles del arrepentimiento es el restituir. Tú ya has restituido aquellos que has perdido. Por lo regular siempre se presenta al inicio de la vida cristiana. Uno reconoce que hizo daño a la familia. Pero no es suficiente solamente con cambiar. Tienes que ir y buscar a ese familiar al cual ofendiste. ¿Tienes algo que no es tuyo? No, pero es ir a buscar a papá, a mamá, aunque ya seas mayor de edad, y decirle, me equivoqué en mi vida, te ofendí, perdóname. O ir y buscar a tu hijo, hijo, me equivoqué, perdóname. Es un gran reto. Solo si quieres hacer la voluntad de Dios. Vas a ir sudando porque no va a ser sencillo. Vas a ir casi rodándote el cuello y ahora qué hago. ¿Has restituido? Pero no es restituir para volver a ser lo mismo, sino para dejar de hacerlo. ¿Cómo sucedería que Dios me iba a restituir? Me angustiaba. Quería que no pasara. Quería que Dios cambiara de opinión, pero Dios no cambia de opinión. Fui y lo hice. Voy confiando en ti, Señor. Y después de eso, un descanso en el alma, una paz, frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a leer ahora Filipenses capítulo 1, versículo número 11. Vamos al siguiente fruto. Vamos a decir que ya dices el primer fruto y que realmente estás caminando en la voluntad de Dios.
Ahora vamos a ver si tienes este segundo fruto. Filipenses 1:11. Fíjate lo que nos está diciendo el apóstol. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia. Ya dejaste de hacer lo malo, ya te arrepentiste, ya diste fruto de arrepentimiento. Ahora la pregunta es, ¿qué le estás dando a Dios de tu vida? ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con las habilidades que Dios te dio? Es necesario reconocer que todo ser humano que nace sobre la tierra tiene una habilidad en alguna área específica. No todos tenemos la misma habilidad. Hay personas que nacen con habilidades matemáticas, otros con habilidades artísticas, otros con habilidades para relacionarse con las demás personas. Y dependiendo a eso, es que se pueden desarrollar en ciertas áreas de su vida, o en ciertos oficios, en ciertas actividades. Pero eso también tiene que ver mucho con nuestra personalidad. Ahora, de aquello que Dios te ha dado, a lo mejor Dios te ha dado la habilidad de cocinar, Dios te ha dado la habilidad de poder conocer otro idioma, a lo mejor Dios te ha dado la habilidad de poder relacionarte más con otras personas. Dios te ha dado habilidad para la música, Dios te ha dado la habilidad para poderte dar a entender y explicar, ser un maestro. ¿Qué has hecho con todo aquello que Dios te ha dado? ¿De qué manera lo has invertido en el reino de los cielos? No podemos ser semejantes a ese hombre como la parábola de los talentos que llegó y enterró su talento. No podemos ser como él. Dios te ha dado algún talento, ¿cómo trabajar en la viña del Señor? Y si todavía no te consideras apto para poderlo poner a trabajar, ponte a desarrollarlo. Ponte a estudiar, ponte a leer, ponte a aprender algo, de tal manera que puedas ayudar en la iglesia. Si ya eres una persona que se ha arrepentido y que has comenzado a buscar a Dios de todo corazón, recibamos a Dios. Yo no puedo entender, y la Biblia tampoco nos deja entender la idea de un cristiano pasivo. Como dicen normalmente en las iglesias pentecostales, un cristiano dominico, que nada más los domingos se presenta. O un cristiano mesero, ¿no? Cada mes se aparece en la iglesia. Hermanos, tenemos el enorme privilegio de servir a Dios. Desde la cosa primera hasta la última, es un privilegio servir a nuestro Dios. Y en la medida de que cada hijo de Dios se vaya involucrando en su área y vaya empujando la iglesia va a crecer. Pero si le dejamos todo el trabajo al líder, al pastor, la iglesia va a crecer, pero muy lento. En la medida que tú pongas tus talentos a trabajar para Dios, es que la iglesia va a comenzar a crecer y a avanzar cada vez más, porque se requiere de la labor de cada uno de los que aman a Dios. Cuando David estaba siendo perseguido y era solamente uno, era un hombre perseguido y estaba en ese temor de que lo alcanzara a Saúl. Pero en el momento que los guerreros se le comenzaron a juntar, se comenzó a hacer un ejército grande. Y lo mismo en el libro de los Hechos. Los discípulos solos, siendo usados por Dios, se juntaron muchos cristianos. Y cada cristiano comenzó a hacer su labor. De hecho, estaba leyendo parte de unos historiadores que mencionaban el crecimiento de la iglesia después del libro de los Hechos. Y esos historiadores decían que a la luz de la historia, los que fueron convertidos por los meros discípulos, los apóstoles, fueron muchos. Pero todavía esos muchos que fueron convertidos no se compara con el gran número que fue alcanzado por cada uno de los cristianos. Porque cuando fueron perseguidos, dice que iban por los caminos, iban a las aldeas, y cuando fueron perseguidos se esparcieron, pero juntamente con esa expansión se expandió el evangelio.
Cada uno de nosotros tiene una parte del reino de Dios. ¿Quién va a alcanzar al que te vende en el mercado? ¿Quién te va a alcanzar al compañero de trabajo que está contigo? ¿Quién va a alcanzar con el que te encuentras en el camino, de camino a tu trabajo? ¿Quién va a alcanzar a tu papá? ¿Quién va a alcanzar a tu mamá? Dios está mandando que tú pongas a trabajar los talentos que Dios te ha dado y que comiences a buscar a Dios de tal manera que Dios haga de ti alguien útil. Es un privilegio servir a Dios, pero tenemos que buscar. Tenemos que decirle, llegar a Él y quebrantarnos y decirle, Señor, déjame servir en tu reino. Aún en lo más sencillo, no estemos buscando un púlpito. Dios en su momento sabrá si Dios te concede esa oportunidad, pero no todos somos manos, no todos somos ojos. Cada uno tiene una parte, cada uno tiene una labor importante. Yo me acuerdo de una de las primeras cosas que Dios me puso a hacer. Que vosotros estaba conmigo. Estaba yo en el equipo de limpieza. Qué gozo para mí servir a Dios. Lo hacía con un gusto, un agrado. A veces te derramaba lágrimas de decir a Dios, gracias. Gracias porque me dejas servirte. Gracias porque me has dado un lugar en tu reino, Señor. Gracias porque siento enemigo tuyo. Mira qué oportunidad me da, Señor. Gracias porque no la veía llegar y el día de hoy puedo ser considerado, Señor, para servirte a ti. No pongamos estándares humanos. Todo servicio de Dios es agradable si lo hacemos de un corazón bueno. Todo es aceptable delante de Dios. Recuerdo la historia de una mujer que vivía en un país comunista. En esos países donde, si no mal recuerdo, en Rumanía, cuando estaba el régimen comunista, y eran perseguidos los cristianos. Si tú eras cristiano en ese tiempo, te denunciaban, llegaba la policía por ti, te encarcelaba, te quitaba tus bienes. Y si te encontraban una Biblia, eras considerado un contrabandista, alguien que era como una especie de narcotraficante. Pero había una mujer que era cristiana y el gobierno no la perseguía. ¿Sabes por qué no la perseguía? Porque estaba paralizada en el cuerpo. Solamente podía mover un poco una mano y un dedo. Y el gobierno decía, ¿por qué nos preocupamos de ella? Persigamos a los que están bien, para que no esparzan el evangelio, para que no trafiquen las Biblias. Esta mujer la dejaban en paz. ¿Pero sabes lo que pasaba con ella? Una sola mano, un solo dedo. Tal vez su cabeza también. Nosotros tenemos todos nuestras manos, nuestros pies. Dice que lo que ella tenía era la habilidad de traducir la Biblia. Tenía una máquina de escribir. Y con ella, tecla tras tecla, iba escribiendo la traducción a la lengua de su pueblo. Se tardaba mucho, pero salían hojas y hojas y hojas de traducción de la palabra de Dios. ¿Quién iba a pensar? De hecho, en donde viene relatada la historia, el título de esa sección se llama Un dedo para la gloria de Dios. Tú no tienes un dedo, tienes 5, tienes 10. No tienes una mano, tienes 2. Tienes 2 pies. Tienes inteligencia que Dios te ha dado. Tienes habilidades. Si sabes leer, es una bendición. Si sabes cortar, también lo es. ¿De qué manera estamos dando ese fruto para Dios? ¿De qué manera estamos invirtiendo nuestros talentos en la línea que Dios nos ha dado? Gálatas capítulo 5, versículo número 22. Gálatas capítulo 5, versículo número 22. También pongamos atención en lo que nos dice la palabra de Dios en esta parte.
Gálatas 5:22, todo un desafío al mundo actual en el cual vivimos. Más, o sea, por lo contrario, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes algo? Una característica esencial de los frutos del Espíritu Santo es lo siguiente. La presencia de estos frutos en tu vida denotará si el Espíritu Santo está habitando en ti. Sin el Espíritu Santo tú no puedes dar estos frutos. Puedes ser paciente una vez o dos, pero tarde que temprano vas a explotar. Podrás tener fe un momento, pero se va, al momento de la prueba se va a deshacer tu fe. Podrás ser una persona con mucho gozo o mucho amor aparente, pero a la primera de cambios te vas a estrellar. Si verdaderamente una persona se ha entregado a Dios y está caminando con Dios, esa persona va a comenzar inicialmente a dar esos frutos. Tal vez de una manera un poquito limitada, podríamos decir, pero van a existir ahí. Y en la medida que vaya creciendo en su fe, va a ir creciendo, va a ir desarrollándose. Pero van a existir. No es que no va a haber fruto. Si una persona no tiene, aunque sea un poco de ese fruto, algo está pasando en esa vida. Una persona que ha nacido de nuevo, vamos a ponerlo de esa manera, un fruto inicial va a ser el amar a Dios, amar a su prójimo. Pero conforme vaya creciendo espiritualmente, vaya desarrollando esa parte o esa característica, esa virtud del fruto del Espíritu. Y no solamente va más, sino va a aprender a amar de diferentes maneras. A veces tú puedes amar a una persona, las más fáciles, ¿no? Pero siempre te vas a encontrar a alguien que te va a poner la vida difícil y complicada. Y va a ser para ti todo un reto aprender a amar a esa persona, porque a lo mejor va a hablar en contra de ti, a lo mejor te va a echar desde tierra. Es un reto que tú aprendas a amar a esa persona. Tal vez tú en un inicio te vas a parecer complicadísimo, pero con la guía de Dios vas a crecer en esa parte. Y cada uno de esos retos es todo un desafío para que crezcas. Y a lo mejor el problema, a lo mejor vas a tener mucha fe, pero va a llegar un problema que va a rebasar lo que tú creías que tenías de fe. Y en ese momento es cuando tú te vas a sentir orillado a buscar a Dios para tener más fe. Te decía que es todo un reto porque el mundo en el cual vivimos no conoce nada de eso. Dice, entre comillas, conocer. Una persona que tenga amor, un verdadero amor, porque déjame decirte que el amor de este mundo es un amor equivocado, es un amor pasional, es un amor de solamente el interés de los gentiles, dice la palabra de Dios. Así como ama este mundo. Lee todas las letras de los grandes cantantes y grandes poetas y te darás cuenta que se refieren solamente a un amor de los gentiles. Si me amas, yo te amo. Si tú no me amas, yo tampoco te amo. Y así son las canciones, ¿no? Ay, veo rosa y veo flores cuando pienso en ti, ¿no? Por ahí una canción acá, más por ahí dice, ¿no? Las canciones de José José, ¿no? En amor y no sé qué. Pero que no se sienta correspondido. Las canciones de desamor, las canciones de odio, y ojalá te mueras, y ojalá nunca te hubiera conocido, y un amor conforme los sentidos. Pero el amor de Dios es diferente. Somos llevados a amar como Dios ama. ¿Será acaso que Dios nos amó porque nosotros le amábamos? ¿O porque Él iba a recibir algo de nosotros? ¿Qué iba a recibir de mí o de ti? No iba a recibir nada. Lo mismo quiere que aprendamos a amar aunque no recibamos amor. Amad a vuestros enemigos, decía Cristo. Haced bien a los que os maldicen y os ultrajan. Orad por los que os hacen mal, os maldicen. Orad por los que te maldicen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos.
Necesitamos a Dios para dar esos frutos. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida presente para que nos enseñe el camino. Por eso es que siempre se va a decir desde este púlpito, hermano, tienes que orar, tienes que leer la palabra, porque si no lo haces de esa manera, no vas a crecer espiritualmente, te vas a quedar estancado, te vas a quedar rezagado, te vas a enfriar y al rato ya no vas a tener ganas de venir. Porque en lugar de crecer, te estás retrocediendo. Realmente ha habido esos frutos en ti. Has conocido el amor de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo ha conocido un amor como nadie lo ha entendido. Porque es el amor de Dios. Dios me perdonó. Dios me salvó. A mí me perdonó. ¿Quién soy yo para guardar rencor a mi hermano? Si Dios, que le debía mucho más, me perdonó esta ofensa pequeña, ¿cómo no la podré perdonar? Si yo, que no merecía ser amado, me amó Dios, ¿cómo no voy a amar a mi prójimo? ¿Cómo no voy a amar a mi hermano? Aunque no pensemos igual. Amor, gozo en medio de las circunstancias más adversas. El gozo del mundo solamente mientras tengas música y bebida, para ellos es gozo. Pero eso no es un verdadero gozo. Eso es un engaño. El gozo del cristiano depende de tener a Dios en su corazón. Porque sabe que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así sea la cosa más adversa, Dios va a sacar algo bueno de ahí. Ese es el reto. Esta situación tan de cabeza, tan complicada, tan enredosa, nuestra mente nos dice Dios sacará algo bueno, pero nuestra fe nos dice sí, Él lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Y así cada una de las virtudes que acompañan el fruto del Espíritu. Amor, el gozo, la paz, la paciencia, ¿verdad? Como mexicanos no somos muy virtuosos por tener paciencia. Nos desesperamos y ya queremos que se quite la fila, ya queremos empujar, ya queremos aventarle el carro. Hay paciencia. Paciencia, benignidad, de pensar bien, bondad en ayudar a las personas, la fe, la mansedumbre, ¿no? Cuando nos va bien, somos los mejores cristianos, ¿no? ¿Pero qué tal cuando vienen las pruebas? Nuestro ánimo, nuestro piso va a estar en suelo. Y decimos, yo no sirvo para esto. La templanza es aprender a permanecer en medio, con esa constancia y ese deseo de seguir a Dios, a pesar de que las cosas sean adversas. Y cuando haya victorias, que no se te suban a la cabeza, sino sepas que debes tener mesura y pedir confiando en Dios que nos da todas las cosas. Cuando hay victorias, no vas a tirar las campanas al vuelo, ya la hice, ya lo logré. Vas a tener mesura, vas a tener cuidado, como decía el apóstol. Si uno crea esta fe, mire que no caiga. Vas a tener esa templanza. Pero en los momentos cuando las cosas no estén bien, tampoco te vas a desesperar. Tampoco vas a perder la fe o la paciencia. Vas a mantenerte en esa templanza. Mansedumbre, como las aguas quietas que van mansamente. No explota, no se deja llevar por sus pasiones, tiene controladas sus pasiones. Y si todavía tiene problemas, va a buscar a Dios para controlar esas pasiones, esos enojos, ese hablar de más cuando tienes que callar, ¿no? Porque tenemos que cuidar nuestra lengua, ¿no? Hay personas que cuando les cuentan una historia o les cuentan un chisme, ¿a quién se lo cuentan? ¿Qué están buscando? Controla tu lengua, controla esos instintos. Cuando alguien te hace enojar, luego lo quieres contestar, tranquilo, mansedumbre, reposadamente, no te alegres, no te exaltes, no pierdas la compostura. ¿Cuántos de estos frutos están creciendo en tu vida?
Romanos 1:13. Romanos capítulo 1, versículo número 13. Dice de la siguiente manera. Está hablando el apóstol Pablo, les dice a los romanos: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Proverbios 11:30. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículo número 30. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios, Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. O sea, es para bien, es para dar vida. Es beneficioso, es anhelable, es de bendición. Y el que gana almas es sabio. Hermano, déjame hacerte la pregunta. ¿Cuántas personas han conocido al Señor Jesús en tu vida? De tu testimonio, de tu oración, de tu invitación. ¿Cuántas personas han venido a buscar a Dios? No seas de aquellos cristianos que son cristianos y nadie de su trabajo sabe que es cristiano porque vives tu vida como la de los demás. Un cristiano que no quiere hablar, se notará que es cristiano. Por su estilo de vida, por su testimonio, por su amor hacia Dios. Y en el momento en que tenga que compartir su fe, lo va a hacer con confianza y con decisión. Y será que no todos te van a escuchar, pero alguno va a escuchar. Tenemos esa promesa de parte de Dios. Jesús decía, cuando tengáis que entrar a una aldea, decía, entra. Y si te reciben, posa en esa casa. Pero si no te reciben, salte de esa aldea y diles, es cierto que el reino de los cielos se acerca a vosotros. Y seguida a la siguiente aldea. O sea, si alguien te escucha, gloria a Dios. Compárteles la palabra de Dios, Dios va a bendecir. Pero si alguien no está dispuesto, sigue con el que sigue. No te detengas, no te desanimes. No sientas que el mundo se te acaba porque alguien no te recibió un folleto. No te sientas mal porque alguien comenzó a decir cosas en contra de Dios. No te hace caso, déjalo ahí. Habrá alguien que sí esté dispuesto. Sigue adelante. Pero hermanos, tenemos que compartirnos. A veces todo el reto también lo entiendo. Porque a veces no todos estamos acostumbrados. Habrá alguienes que se les facilite la palabra, ¿no? No todos. Y yo soy de aquellos que me ha costado mucho el poder compartir. Me acuerdo cuando comencé a buscar a Dios, Dios me perdonó, me salvó. Y a poco tiempo entró una idea en mi cabeza y me decía, ¿qué estás haciendo para Dios? Soy un jovencito, 17, 18 años. ¿Qué estás haciendo para Dios? Me decía esta pregunta. Y yo le decía, Señor, ¿y qué quieres que te sirva, Señor? Tal vez mi mente estaba ahí, querer ayudar en la iglesia, acomodar los libros, no sé. Y andando por la casa, me asomé por la ventana y vi un grupo de borrachitos que estaban afuera. Y me dice, allí. Y yo así, no, Señor, no, creo que no me entendiste. No. Yo en la iglesia, Señor, ¿no? Allí. Luchando un día, 2 días, a veces 3 días luchando con Dios. Señor, pues que no puede ser tu voz, me equivoqué, a lo mejor estoy confundiendo mi corazón y mi carne me está hablando. Yo quiero que vayas ahí, quieres servirme, ve a hablarles. Y después de eso ya lo aceptarles, ahí voy a ir, Señor. Pero ¿qué les digo? Soy muy joven, yo no he vivido lo que ellos. Yo sudando, nomás debería de pensar, quiero estar con ellos.
Me van a asaltar, me van a corretear, me van a... Señor, ¿estás seguro que quieres que vaya? No a todos nos pide lo mismo, pero a una de Dios te llama. Decidí, un jovencito acercándose con personas mayores, algunos ya de edad avanzada, alcoholizados. Me acerqué, comencé a platicar con ellos de su vida, cómo se llamaba. Toda una revelación. Tenía familia. Algunos de ellos me comenzaron a contar cuál fue la primera vez que cayeron en una bendición. Es una bendición doble, porque nadie se preocupa por ellos. Y a mí me quedó como enseñanza. A mí me quedó como enseñanza lo que yo me decía. Algunos de ellos desde niños comenzaron a caer en Cristo. Algunos de ellos tenían. Y tú los ves mal, oliendo mal, muy maltratados en su vida. Y aún así muchos de ellos no querían dejar el Cristo. Pues que iban a escuchar a un joven, ¿verdad? Pero yo fui confiando en Dios. Y estoy seguro que Dios hizo algo. Yo no lo vi. Muchos de ellos los dejé de ver. No sé si partieron o se fueron a otro lugar. No sé. Yo sé que Dios tiene un propósito. Es compartir de Dios. Pero sí te puedo decir, me dejaron una gran enseñanza. En primer lugar, a no esconderme de la voluntad de Dios. Si te quieres esconder de la voluntad de Dios, Dios te va a hacer la vida imposible. No te escondas de la voz de Dios. En segundo lugar, me enseñó a ser obediente y aunque la razón me decía que no. En tercer lugar, me enseñó que Él puede hacer las cosas que yo no puedo. Muchas veces tenemos temor de hablar la palabra de Dios porque confiamos demasiado en nuestras pocas habilidades. Y no es así. Vete confiando en la voluntad de Dios. Abre tu boca que yo la llenaré. Me acuerdo la historia de un grande cristiano cuando era niño. La historia de este hermano decía que él era un niño, no sé, como unos 7 años. Sus padres le habían enseñado a orar y a buscar a Dios. Un hombre que oraba, era un niño que oraba. Dice que había un niño que era el más malo de los niños, por así decirlo, que andaba por ahí, que había comenzado a buscar a Dios, pero que se había apartado, que tenía fama de ser malo. Había estado yendo a la iglesia ese niño, pero se apartó y andaba ahí con los otros niños malos, ahí viendo, no sé qué estaban haciendo. Un niño de 7 años hablando a niños de 12, de 15 años. Se acercó a este niño y solamente le dijo una frase. Lo vio, se acercó y el niño que estaba en los vicios, al verlo se enojó, como diciendo, pues que me anda asustando, ¿no? Algo así en la historia. Y dice que ese niño le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Fue lo único que le dijo. Le dio un gran sermón, le dio una explicación escritórica del libro de Apocalipsis. No. Dice que ese niño se quedó pensando, ese jovencito se quedó pensando en la palabra. Agachó la cabeza y reconoció que estaba haciendo. No es lo que deberías. Si Dios te manda, busque que se respaldado por Dios. Porque la palabra más sencilla que pueda salir de tu boca, si Dios va contigo, va a ser respaldada. Va a ser respaldada porque no eres tú, es Dios. ¿Cuántos hemos traído a los pies de Cristo? Todo cristiano, aunque no haya traído nada a los pies de Cristo, debe ser uno de sus grandes metas y sus grandes deseos. Señor, haz de mi vida una vida útil. Haz que mi vida sea útil. No quiero perderme en la historia como alguien que no hizo nada. Haz de mi vida una vida útil, Señor. Abre esta boca, así como a Moisés, que era tartamudo, tú le hiciste hablar. También puedes hacer hablar esta boca de tartamudos, decía un predicador, Moody.
Tú puedes abrir esta boca, tú puedes usar estas manos, tú puedes usar estos pies, tú puedes usar esta cabeza, tú puedes usar esta humilde vida, Señor, porque para ti no hay imposible. Busquemos darle fruto a Dios. Comparte la palabra. Muchas veces me han preguntado, hermano, ¿y cómo les comparto? El hecho de que te lo preguntes ya es un gran paso, porque anteriormente ni siquiera te lo preguntabas. Y comienza en tu mente a darle vueltas, ¿cómo puede ser? Ya estás armando ideas dentro, y con la ayuda de Dios vas a tener la palabra adecuada. Pero si nunca lo intentamos, no hay palabra. Ten confianza cuando tengas que compartir la palabra. Déjase de Dios y tú comparte. Me acuerdo que aún siendo niño, ya me llevaban a la iglesia pentecostal a los 6, 7 años. Tenía como unos 10 años, tal vez, seguimos en la iglesia pentecostal. Pero el hecho de que yo fuera cristiano hacía que muchos maestros les llamara la atención. Me acuerdo que algunos maestros decían, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Son católicos? Sí. ¿Hay alguno que no sea católico? Y mi manita se levantaba. Con miedo, ¿no? Porque soy un niño. Ay, ¿ustedes qué creen? No, nosotros creemos en esto y en esto y en esto. Era una gran explicación. A ellos les llamaba la atención. No, ¿por qué ustedes no creen en las imágenes? Ay, muy sencillo, pero explicándole. Nosotros creemos que solamente Dios, y que la Biblia no habla, y que no responden, y que no hablan, y que no ven. Cosas muy sencillas. Pero todo el grupo me estaba escuchando. La maestra me estaba escuchando. Ay, ¿ustedes por qué no les traen cosas a Santa Claus? Nosotros no creemos en esto. Nosotros creemos en que Jesús vino, sí. No creemos en Santa Claus. Una idea diferente. Los niños ya salieron de ahí sabiendo que existe otra alternativa, otro estilo de vida muy diferente. Pues, pongámonos. Regresemos a Isaías capítulo 5, versículo. Isaías capítulo 5, versículo número 5. Vamos a terminar este estudio en esta parte. Isaías 5, 5. Es la molestia de Dios hablando de su pueblo. Vuelvo a repetir, no es para ustedes, pero sin embargo hay que considerarlo. Hay que tomar en cuenta la manera en que Dios trató a su pueblo y que realmente lo hizo tal cual. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi niña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será echada. Haré que quede desierto, no será podada ni cavada, y crecerá el carro y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Has conocido algún grupo de los que en tiempo anterior tuvieron un avivamiento y que el día de hoy no hay ni una gota del cielo? ¿Has estado en alguna reunión de los pentecostales que ya están alejados de Dios, muchos de ellos, donde lo más importante es quién se luce más en alabanza y que no hay ni una bendición de parte del cielo? Como dice aquí, a las nubes mandaré que no derramen. ¿Has estado en un lugar donde la gloria de Dios en tiempos y en tiempos pasados se derramó y el día de hoy está seco? Hermano, tengamos cuidado. Aprovechemos y seamos agradecidos con la gracia que Dios nos ha dado y el lugar que Dios nos ha concedido y la bendición que domingo a domingo Dios derrama en medio de nosotros. Y aprovechémoslo para crecer. Grandes movimientos. ¿Cuántas veces hemos escuchado del avivamiento de Azusa y del avivamiento en China, avivamiento en Gales? Y hoy, la voluntad de Dios
es que llevemos fruto. Y nuestro fruto permanezca. Porque el fruto que tú des va a impactar directamente a tus generaciones, a tus hijos y a tus padres. Porque si tú das fruto, ese fruto también se va a reflejar en tu familia. Porque no solamente tú serás cristiano, también tus hijos y los hijos de tus hijos. Es una bendición que viene de parte de Dios para con tu descendencia. Busquemos a Dios. Busquemos dar fruto de la. Hagamos un lado ese estilo de cristianismo que está reposando. Hagamos un lado ese estilo de cristianismo que no se esfuerza. Y si has dado fruto, sigue dando fruto. El día de hoy, los estándares del cristianismo nominal, en las redes sociales solamente gritar en una alabanza y después olvidarte. Eso no es el cristianismo que Dios quiere. Dios tiene pensamientos de bien, para daros el fin. Vamos a enviarlos. ¿Cuáles frutos has encontrado en tu vida? ¿Qué frutos te han hecho falta? ¿Cuál es tu crecimiento espiritual? ¿Hasta dónde has llegado? Si el Señor Jesús viniera y abriera las ramas de tu vida, lo cual podríamos simbolizar por medio de las obras, si Dios hiciera a un lado todas tus obras y buscar esos frutos en medio de tu vida, ¿los haría? Estoy seguro que sí, en la mayoría, pero en todos, Dios quiera que sí. A veces Dios también tiene que recordarnos que Él quiere recoger frutos de nuestra vida. No hay bendición más grande que Él encuentre esos frutos en nosotros. Qué hermoso es que Él halle a sus siervos trabajando. A lo mejor Dios solamente te dio un talento. Inviértelo. Gana tu talento. Para que cuando venga tu Señor, le puedas decir, Señor, un talento me diste. Aquí te traigo otro. Te dio 3 talentos. Te dio más habilidades. Que cuando venga tu Señor le puedas decir, aquí están los 3 talentos que me diste. Los invertí adecuadamente. Y aquí tengo otros 3 talentos. Te ha dotado de talentos, tienes 5. Que cuando tu Señor te llame a cuentas, puedas decirle, Señor, aquí están los 5 talentos que me diste. Pero también traigo otros 5 talentos. Hazlos crecer, desarróllalos. Y es interesante la parte cuando dice que aquel que tenía un talento, hoy lo escondió. ¿Qué pasó cuando vino el Señor? No solamente no le dio ganancias, sí le devolvió su talento, pero además acusó a su Señor. Yo sé que eres hombre duro, dijo, ¿no? Que ciegas donde no se consiste. Y recoges donde no se consiste. Imagínate. No solamente no puso a trabajar el talento que le había encomendado a su Señor, sino además lo comenzó a acusar. Y lo acusó de injusto y de abusivo. Imagínate. No solamente fue un siervo flojo, negligente, porque eso fue lo que le dijo. Por eso es un siervo, ¿no? Va a trabajar para su Señor. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Quítele el talento de este y de ese que tiene 5. Nosotros hemos recibido lo que tales otros han menospreciado. Dios está con nosotros
seamos agradecidos con Dios. Inventamos nuestra vida en el reino de los cielos. Busquemos a Dios para poder dar esos frutos. Para poder dar esos frutos que Dios agrada. Busquemos al Señor. Colmado las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Colmado en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la silla y forma este vaso, haz un vaso nuevo, Señor. Limpio. Quiero tener vida porque solo en tus manos podrás hacer que viva este corazón. Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar aroma a mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor. Y Dios. Paro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la silla y forma este vaso, haz un vaso nuevo, mi Señor. Y quiero tener vida porque solo en tus manos podrás hacer que viva este corazón. Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar aroma a mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, haz un vaso nuevo, mi Señor. Y Dios. Quiero tener vida porque solo en tus manos podrás hacer que viva este corazón. Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar aroma a mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti.
Toma la silla y con este vaso, haz un vaso nuevo, mi Señor. Mi Dios, haz un vaso nuevo, mi Señor. Mi Dios. Señor, quiero florecer en ese acto de bendición. Ayúdame, Señor, a que un paso nuevo. Yo te rogaba, Señor, que este día fuera un partir de agua, Señor, en mi vida. Para, Señor amado, concluir esa obra que tú has hecho, Señor, porque tú has rodeado nuestra vida, Señor. Nos has afortunado, Padre. Has estado ahí, Señor. Pero los frutos no han sido los adecuados, Señor. Padre, queremos tener vida delante de ti, Señor. Dar ese fruto que tú quieres que demos. Por favor, Padre, pule, Señor, lo que tengas que pulir. Derrumba lo que tengas que derrumbar, Padre. Te lo suplico, Jesús. Por favor, Señor. Tú eres el gran Dios. Nosotros vamos en tus manos. Como le dijiste una vez a Jeremías, voy por el camino y ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Dice que veía al alfarero como el barro tomaba una forma en sus manos, pero de pronto esa forma se echó a perder. Y el alfarero volvió a tomar la masa y por medio de sus manos hizo una vasija completamente diferente a la anterior. Y vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo: no podré hacer así con vosotros, oh casa de Israel. Así como el alfarero de una misma masa hizo otra vasija completamente diferente, no podré hacer así con vosotros. Oh Señor, que sigamos siendo ese barro, moldeados por tus expertas manos. Tu Espíritu hablando con nosotros. Permite, Dios amado, que tu obra continúe en este lugar. Haz crecer, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Consuela, Señor, a quien tú veas desconsolado. Anima a quien veas desanimado. Por favor. Da dirección a aquel que la ha perdido, Señor. Oh, Señor, vuelve a poner tu temor en cada vida, en cada corazón, Señor. Si alguien ha perdido el temor tuyo, pon ese temor, Señor. Que podamos dar fruto, que no seamos como la higuera estéril, que no seamos como la viña infértil, que seamos plantados, que podamos dar fruto, porque solo en tus manos podrás hacer que nuestro corazón viva, que podamos florecer, Señor, en el huerto divino, que podamos dar aroma a nuestro Señor y Dios. Oh, Señor Jesús. Ayuda, Señor. Tú conoces los corazones que están deseosos, Señor. Contesta, Señor, en el nombre de Cristo, por tu Espíritu, Señor. Por tu Espíritu, Señor. Por tu Espíritu, Señor. Abro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Canta conmigo.
Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar aroma a mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, haz un vaso nuevo, mi Señor y Dios. Quiero tener vida porque solo en tus manos podrá ser que viva este corazón. Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar aroma a mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la silla y forma este vaso, haz un vaso nuevo, mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la silla y forma este vaso, haz un vaso nuevo, mi Señor y Dios. Quiero tener vida porque solo en tus manos podrá ser que viva este corazón. Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar aroma a mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la silla y forma este vaso, haz un vaso nuevo, mi Señor y Dios. Haz un vaso nuevo, mi Señor y